Ujú. Muy bien, Bueno, pues intentamos. ya empezamos. ¿Ya está ok? Hola, muy buenas tardes a ustedes. Hoy están viendo un podcast, charlas hispana podcast distinto, ¿no? Pues el horario. Sí, es un poco diferente, justamente por la diferencia horaria, ¿no? De Sí, paso, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hace tiempo que no hacíamos un charlas hispanas, ¿no? hace tiempo. Y volvimos ahí de lleno con un poquito el horario un poquito diferente, pero bueno, ya os lo explicaremos ahorita. el por Ahí, qué. así es. Bueno, salimos un poquito de México, estuvimos en México, ahora estamos en España. Sí, ahora fuimos un poquito lejos, ahí atravesamos el mar Atlántico, ¿no? Y fuimos a otro continente, a Europa, a Muy España. bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo es vivir en un país ajeno? ¿Cómo es salir de su tierra? ¿Cómo es salir de su nación para venir a un otro país con las costumbres distintas, con personas con a veces el lenguaje distinto? ¿Y cómo es? ¿Cómo será vivir? Bueno, ¿Cómo piensas que es? Porque imagínate, ya cuando te mudas de casa ya es un cambio, ¿no? Cuando te mudas ahí, te cambias de barrio, de ciudad, ya es un poco diferente. Ahora imagínate de país o hasta mismo de continente. así es. Por ejemplo, la Biblia dice en Filipenses 2, versículo 20, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, si nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos en una tierra ajena, somos peregrinos, la Biblia dice también. Entonces, sabemos un poquito cómo es vivir en una tierra ajena. Ajena. Pero nuestro invitado de hoy, ya vamos a llamarlo enseguida, vamos a cantar una canción y vamos a llamarlo, pero también está en tierras distintas suyas. Así es. Bueno, seguro que tuvo sus dificultades culturales y bueno, para adaptarse, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a saber cuáles fueron, qué le pasó. Bueno, Vamos a saber un poquito de su él, historia. él va a decir un poquito, contaron su experiencia. Pero vamos a cantar una canción que se basa en el Salmo 23. Y es una canción que es de Oficina G3. Y no sé si ellos la conocen, no sé, pero una canción muy bonita. Felipe va a cantarla y yo voy a seguirle. Oh, Dios, todo. A ver. Pues empezamos de nuevo, ¿no? Bueno, a ver, así es. Volvió. Bueno, ¿Ya? pues dale. Mismo que vicios, tristezas y opresiones abalen la estructura de mi ser. Mismo que cadenas vengan a me detener, la oscuridad del mediodía aparecer, puedo creer y te decir, puedo creer y responder. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. No temeré mal alguno, Él está conmigo. Mismo que vicios, el pasado y la vergüenza vengan a traer mi condenación. La pena fue cumplida, la mano está extendida, es Jesús tu salida, dile entonces, puedo creer y te decir, puedo creer y responder. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. No temeré mal alguno, Él está conmigo. El Señor Jesús
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. No temeré mal alguno, Él está conmigo. Muy bien. Logramos cantar. Sí, finalmente, ¿no? Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, es perfecto, pero es importante que, bueno, la adoración es algo increíble, ¿no? Algo Y- lindo, algo de Dios. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cuál es el tema, Felipe. Preséntanos el tema, por favor. Y ya presenta el invitado, pues. Bueno, el tema de hoy es la vida de un cubano en un país ajeno. Bueno, y tenemos de invitado a Josvani, que Dios me dio la gracia de conocerlo allí por España, cuando estuve ahora, estos últimos años de mi vida. Y es una persona que vive en mi corazón, que es un gran amigo, un gran hermano en Cristo. Y lo poco que estuvimos juntos, pues es un gran amigo. Muy bien. Y hoy es un gusto tenerlo aquí como invitado. Aceptó cuando le hice la oferta, le pregunté si quería participar, me dijo que sí y estoy muy feliz. Y bueno, tiene 49 años, que los hizo recientemente. Bueno, ya estamos, ya queremos felicitarle por tu cumple, ¿no? Que Dios te bendiga. Gracias. Nada. Amén. Y es cubano, ¿no? Y es médico, es médico y es casado también con una hermana brasileña, la hermana Victoria. Muy bien. Y bueno, ya le hice un poquito la presentación, pero voy a dejar con él mismo que él se presente, Sí. nos diga un poco de su vida. Pues con usted, Josué. Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Una vez más, encantado, pastor, en conocerlo a usted. Como bien dijo el hermano, para mí también ha sido un gran honor y siempre lo tengo en mi corazón. Dios sabe que es así. El haberlo conocido a él como a tantas personas que me han colocado en el camino. Y eso se lo tengo que agradecer a Dios. Yo digo que las cosas a veces suceden y es porque Dios está en nuestro camino y quiera que las cosas ocurran de esa manera. Mi nombre para comenzar es Josvani Mediavilla Pérez, soy cubano. Soy nacido en la ciudad de Matanzas, en la que recientemente hubo un incendio inmenso que cobró vidas humanas. eh, que cobró vidas humanas. Eh, Soy médico de profesión, ya me gradué hace alrededor de hace alrededor ya de unos 21 años hicieron ya que estoy graduado en medicina. Tuve el honor y la dicha de haber estado trabajando en el programa Más Médicos ahí en Brasil. Eh, conocer al pueblo brasileño, las costumbres, eh, fue una bendición. No sé si me están escuchando bien por ahí. Sí, sí, estamos Sí, te escuchando bien. escuchamos. Y nada, estoy aquí. Mi vida fuera de mi país no ha sido fácil. No es la primera vez que vivo fuera de mi país. Las otras dos veces en que tuve la oportunidad de estar fuera de mi país mucho tiempo fue trabajando como médico precisamente. Una en Venezuela y la última vez fue ahí en Brasil, lugar donde conocí personas maravillosas. Trabajé con un pueblo eh, entregado a Dios. Yo creo que ese fue el impulso final para yo entregarme a Dios y estar en el camino de Dios. Estoy muy orgulloso de haber trabajado, de haber vivido 3 años en Brasil. Llegué un 16 de noviembre del 2013 y un 16 de noviembre del 2016 partí de Brasil, terminé la misión de Más Médicos ahí en Brasil. Conocí a personas muy lindas, personas muy sencillas. El pueblo brasileño
con el que tuve contacto fueron unas personas maravillosas, entregadas a Dios en su grande mayoría. Yo llegué al estado de Espíritu Santo y trabajé los 3 años en Confección de Abarra, específicamente en el poblado de la ciudad de Brazo do Río. Brazo do Río. Brazo do Río. Brazo do Río. Fue allí donde conociste a tu esposa, ¿no? Sí, casualmente ella fue a visitar a su mamá, que era paciente mía, y ella, con la curiosidad, su mamá siempre estaba hablando bien de mí, porque de verdad que es una de las personas que tengo como una segunda madre. No es la única, no es la única. Sería muy hipócrita o faltaría de mi parte decir que no tengo a otras personas que quiero muchísimo, que las tengo como madre, personas que me aman como un hijo y que yo las amo como madre, pero esa suegra mía es una bendición de Dios. Gracias a ella conocí a mi actual esposa, y a través de mi actual esposa te conocí a ti, Felipe, y he conocido a muchas personas, a mis hermanos en Cristo Jesús, aquí donde radico, donde voy a la iglesia, aquí con el pastor y la hermana Andrea. Y nada, feliz. Fue una etapa de mi vida muy feliz, trajo muchísimas cosas lindas a mi vida, experiencias muy bonitas. Me hizo formarme como un mejor profesional, pero sobre todo me hizo ser y convertirme en un mejor ser humano. Y desde hace 2 años para acá, pienso que mi vida ha cambiado muchísimo. Ha cambiado ahora dentro de unos días, o estamos dentro de 3 días más o menos. Hace ya 2 años que yo me entregué a Dios. Yo pienso que ya Dios estaba cuidando de mí hace mucho tiempo, porque tengo una historia que le voy a contar rapidísimo. Trabajando en Venezuela, estamos despidiendo a un grupo de compañeros de nosotros que terminaba la misión. Ellos eran profesionales de la parte deportiva, que estaban terminando, y en la casa donde estábamos, En Venezuela. en Venezuela, sí, entraron unos malandros y nos amenazaron con escopeta y pistola. Yo tuve la mala suerte, y no fui el peor que salí, de tener una escopeta recortada y una pistola a cada lado pegada ahí a la sien de mi cabeza. Y increíblemente a esa hora, no sé, no me pasó como pasa en las películas, que uno, si a veces se orina, si uno se pone muy nervioso, a esa hora ni sentí miedo. El único miedo que tuve fue ese momento. Le dije a mi hijo, era muy pequeño, y yo le dije, lo único que me vino a mi cabeza fue, yo dije, Dios, yo dije, Pedrito, mi hijo, Dios, yo sé que yo siempre he sido, yo soy un pecador más. Lo único que te pido, que me des la oportunidad de volver a ver a mi hijo, no dejes que me pase nada. Y aquí estoy. Por desgracia, el dueño de la casa donde yo estaba afuera, llegó, entró al cuarto, ni sabíamos que estábamos dentro del cuarto, habíamos como 2 o 3 personas retenidas ahí, y recibió un tiro en el tórax. Estuvo muy grave, muchos días. Salió de esa, superó ese mal momento, pero poco tiempo, 1 año y poco después, falleció de una enfermedad muy penosa. Pero ahí fue cuando me di cuenta que Dios me tenía en cuenta, que Dios existía, que Dios estaba en mi camino, y aún yo no estaba ni pasaba por mi cabeza entregarme a Dios. Pero para mí, siempre digo que eso fue una gran muestra de que Dios está ahí para nosotros, Te estaba inclusive cuidando ya. para los pecadores, porque el único que no fue pecador fue nuestro Señor Jesús. Sí. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero Él me escuchó mis palabras, y aquí estoy con ustedes hablando, haciendo el cuento de lo que pasó. Fue una experiencia muy desagradable, Muy fuerte. Muy fuerte. muy fuerte. Sí, En esa época ya conocías la palabra de Dios o ibas a la iglesia. Yo la conocía, iba a la iglesia, iba a la iglesia muy poco, fui varias veces ahí estando en Venezuela. Venezuela es un país parecido al de Brasil. Hay muchos evangélicos allá y otras religiones,
Ellos son también, ellos tienen mucha enraizamiento con la religión. No tanto en mi país. En mi país hubo una época que sí hubo mucho, ahora también se ha fortalecido en los últimos años también. Un momento determinado, cosas de la vida, errores, pienso yo, no sé, que se persiguió mucho eso, no era bien visto que personas practicaran la religión. Yo no vengo de una familia que es evangélica. Tengo familias ahora que están entregadas a Dios, pero no es la gran mayoría, somos los pocos. Y yo estoy orgulloso de ser uno de esos pocos que se ha entregado a Dios, que esté aquí tratando de mostrarle al mundo de que Dios existe, que es la opción que deberíamos seguir todos, cumplir con los 10 mandamientos. Yo pienso que por eso muchos temen entregarse a Dios porque les cuesta todavía tratar de cumplir con los 10 mandamientos. Así es. Y nada, no hay que temer, es tener el valor de leer, de conocer un poco más la palabra de Dios, tener a Dios siempre presente en nuestros corazones, porque cuando uno es de la hora cero, que uno hace las cosas bien, inclusive sin estar entregado a Dios, uno está cumpliendo con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, ¿qué es lo que habla de los 10 mandamientos? Es hacer el bien, o sea, ser una buena persona, ser un buen hijo, un buen amigo, ayudar al prójimo. Así es. Bueno, es muy interesante el testimonio, ¿no? que nos cuenta y cuando habla que Dios tiene la impresión que Dios, sí, claro, Dios estuvo cuidando a él, ¿no? Preparando para estar allí en España y también está hablando con nosotros. Y una curiosidad que yo tengo, una pregunta es, bueno, estuviste allí en Brasil y estuviste... ¿Por cuánto tiempo estuviste allí en Brasil? ¿Viviste allí? ¿Y cómo fue 3 años. 3 años? ¿Y cómo 3 fue años. tu experiencia viviendo en Brasil? Las diferencias culturales con tu Al país. principio fue un poco difícil por el idioma, Por el- intentar aprender a hablar portugués, que aún yo no sé hablar portugués. Lo mío es un portuñol, o sea, una mezcla portugués con el español más. Eh, el mío al principio era eso, como era el mío de la mayoría de nosotros de habla hispana, pero nada, después yo siempre pregunto a Felipe, yo siempre he dicho que yo amo oír hablar el portugués aquí en casa. eh, Ellos a veces hablan una mezcla de lo que es, o sea, lo mismo están hablando portugués y lo mismo salta que está hablando español. Y a mí me gusta mucho oírlos a ustedes. A mí me encantó aprender, me encanta oírlos a ustedes hablar el portugués. Yo lo hago un idioma muy lindo. Y nada, mi experiencia ahí fue una experiencia difícil desde el punto de vista de la lengua, de aprender las costumbres de ustedes, que son muy diferentes a las de nosotros, como todo país, pero ya ustedes un poco más por el idioma, que son descendientes de portugueses, ya nosotros somos, ya por lo menos al trabajar una vez en Venezuela, teníamos muchas cosas en común, porque como fuimos colonizados en su momento por España, el idioma, había muchas cosas que no eran comunes, otras muchísimas no. En Brasil fue lindo aprender de la cultura de ustedes, de la idiosincrasia, ver cómo ustedes viven, su forma de vivir, sus costumbres en todos los sentidos, ver que es un pueblo muy entregado a Dios, es un pueblo muy respetuoso, por lo menos en mi persona no tengo queja ninguna de las personas que atendía allá en Brazo del Río, ahí no sé ellos, yo para mí me llevé la mejor impresión de ellos y todavía hoy mantengo comunicación con muchos de ellos en estos días, ahora mismo hace unos días atrás cuando cumplí años, hubo personas allá, pacientes, amigos, que me mandaron felicitaciones y eso es bueno porque así como ellos aún me recuerdan y me tienen presente en su vida, en su corazón, yo también tengo siempre presente y ahora más que estoy casado con la brasileña, que convivo Así con es. brasileños y cada día conozco a alguno que otro más y digo que vivir en Brasil fue
algo maravilloso en mi vida, marcó mi vida en muchos aspectos. Gracias a que llegué a Brasil, hoy conozco a mi esposa, es una gran persona, es una persona muy entregada a Dios, es una persona que siempre está ahí, como uno dice, puchando la oreja en cuanto a todo lo concerniente a Dios. Con ella he aprendido mucho también con los demás hermanos de mi congregación, con el pastor, con la hermana misionera Andrea, con todos. No quiero ponerme a mencionar el nombre porque Sí, si dejo mencionar alguno, entonces alguno se puede molestar, pero nada, igual Se que pongan celosos, ¿no? Se es pongan, imposible dijiste mi es nombre. imposible que me acuerde de los nombres de todos, pero una vivencia desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista espiritual muy grande haber vivido, haber trabajado ahí en Brasil. muy bien. Bueno, gracias por estar allí. Algunas personas, tenemos ahí, por ejemplo, Alessandra Colli, tenemos ya asesoría. Nisse está ahí, mi esposa está ahí. Bueno, y si quieren hacer una pregunta, si tienen pregunta para hacer a nuestro invitado, Nuestro invitado, pueden pues, enviarla sí, a exactamente, Felipe, a mí, exatamente. y vamos a repasarla. Sim. Bom, se vocês tiverem perguntas, né? Eu Sim. falei em português. Se vocês tiverem perguntas também para mandar pra gente aí, o pessoal que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, podem mandar que a gente vai estar fazendo em português mesmo. Sim. A gente vai estar fazendo pro nosso convidado. Não se preocupem, ele fala português. É, ele fala. Ele manja Não, português. Ele manja, profissional. Não fala. Eu tento falar português. Viram aí só? Ele fala muito bem português. Então, então podem perguntar, tá bom, pessoal? Tá, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai estar passando e ele vai estar respondendo aqui ao vivo para todos nós. Y Josván, ¿qué fue lo que más, aparte de conocer a tu esposa, ¿no? Pero qué fue, y los amigos, las personas, qué fue lo que más te gustó cuando estuviste acá en Brasil? Por ejemplo, no sé, algún plato de comida o algún sitio, o algún estilo musical, no sé. Bueno, allá conocí muchos estilos. Usted tiene mucha música, mucha variedad de música. Me asombré mucho que ustedes son un pueblo que bailan mucho y lo mismo un hombre, las mujeres bailan muy bonito, tienen una naturalidad para desenvolverse en la danza, en los bailes de ustedes. Otra cosa que vuelvo y te repito que me llegó mucho es la sencillez del pueblo brasileño, los agradecidos que fueron con mi persona. Y te digo, cuando te digo mi persona, porque me refiero a mí, que soy el que estoy hablando. Pienso que con la gran mayoría de los médicos, no solo cubanos, que estuvimos ahí en su momento en programas médicos, ellos, ustedes nos mostraron mucha gratitud, mucho respeto. Y otra cosa que vuelvo y te repito que me marcó mucho es increíblemente la gran cantidad de personas que tienen a Dios presente en su vida. Allá me quedé loco porque donde yo estaba, no era una ciudad muy grande y había muchas iglesias evangélicas. Yo decía, no puede ser que haya tantas iglesias. Y sí, no entendía, quizá en ese momento no lo entendía porque no estaba entregado a Dios, no estaba en el camino de Dios, ¿entiendes? Y ya ahora que estoy aquí, que estoy en el camino de Dios, que yo voy a la iglesia, ya entiendo por qué era que hay tantas iglesias en Brasil, ¿entiendes? Y ahora que amo a Dios, a Jesucristo, me doy cuenta por qué tantas personas en Brasil también lo aman y tienen a Dios, a Jesucristo en sus vidas siempre presentes. Bien. Qué bien. Y hay una diferencia muy, muy marcante, ¿no? Entre Brasil y España, justamente en eso, sobre las iglesias, porque ahí en España hay muchas cafeterías. Por ejemplo, en una calle hay un montón de cafeterías. Y en Brasil, no, en Brasil, en una calle hay un montón de iglesias. Sí. Es algo que la diferencia es aquí, porque en una misma cuadra tú ves, no sé, hasta 3, 4, 5 cafeterías. Ya yo veía y yo salía a veces, te estoy diciendo que la ciudad donde yo trabajaba no es una ciudad muy grande. Y ahí había
Yo caminaba, decía, una iglesia, caminaba por aquí, otra iglesia. Y yo decía, pero como tantas iglesias, tantas, claro, no estaba, vuelvo y te repito, no estaba eh, entregado a Dios y quizás para mí era raro, como en mi país tampoco no es costumbre, hay iglesias, pero no hay muchas iglesias evangélicas. Ahora sí, casualmente, después que yo regresé de terminar de trabajar en Brasil, fui conociendo pacientes, me quedé con eso de que siempre dando la bendición a las personas, aun cuando no me había entregado a Dios. Fue algo de las cosas lindas que se que se me arraigó en mi vida cuando trabajé en Venezuela y que se potenció más al trabajar ahí en Brasil. Y los pacientes en Cuba me preguntaban, doctor, ¿usted es religioso? Doctor, ¿usted va a alguna iglesia? Increíblemente decía que no, pero que uno no veía nada malo en que uno desea bien a la persona, en dar la bendición a una persona. Y ahí fui conociendo a algunas personas de la misma evangélica, y mira, yo soy evangélico, ah, mira qué bien, y ahí fui conociendo poco a poco y fui manteniendo contacto con ellos, estando trabajando como médico allá, y fue bonito porque yo me echaba a reír cada vez que me preguntaban, ¿usted es religioso? ¿Usted va a alguna iglesia? Y yo decía, no, no. Hasta que conocí una iglesia evangélica, la que relativamente me quedaba más cerca de mi casa, cuando vivía en Cuba, cuando estaba viviendo en Cuba los últimos años, los últimos 2 o 3 años, y empecé de a poco, me quedaba un poco lejos, pero iba a ella, empecé a ir con relativa constancia a ella. Y aquí no, aquí tú sabes, Felipe, que normalmente todo domingo estoy ahí presente, o casi siempre, tiene que ser que ocurra algo, que haya un mal tiempo de repente, o que me sienta mal o algo para no ir un domingo aquí a nuestra congregación. Bueno, una, quizá un chiste que voy a decir, ¿no? Pero ah, Felipe dijo que en España hay varias cafeterías, ¿no? En cada cuadra hay varias, ¿no? Felipe, Giovanni, dígame, Felipe conoce casi todas las cafeterías de ahí, ¿no? Pues aquí nosotros decimos que Felipe no tomaba café en la casa de los hermanos, solo en la cafetería. Entonces, ¿es verdad eso o no? Felipe le gustaba mucho la cafetería. Bueno, no te puedo contestar directamente, pero creo que a él le debería gustar porque es difícil una persona que vive aquí en España y no le gusta ir a una cafetería. Yo no soy de ir a cafetería. Yo sí, yo llegué aquí en enero del 2020, así que ya tengo 2 años y medio aquí ya. Y si yo he entrado en una cafetería como tal, porque a veces por el trabajo que acompaño a pacientes a la cafetería, porque aquí en la cafetería los acompaño, pero por mí he ido poco, yo no soy mucho de estar en las cafeterías, yo tomo café aquí en casa, pero no soy mucho de ir a la cafetería. El, Pero para el que vive muchos años aquí viviendo en España, es raro que no le guste ir a una cafetería, es porque que eso es normal aquí. el español en sí va mucho a la cafetería, ¿no? Sí, 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 Va sí. mucho, y hay muchas cafeterías y todas siempre Sí, están llenas. muchas. A Todas veces están siempre eh, llenas. entre 15 metros y 20 metros hay una cafetería y en una misma cuadra a veces 4 o 5 cafeterías. Hay bastantes, hay bastantes. Y siempre llenas, siempre Ah, llenas. Y le gusta bastante a los españoles ya, y como dijo Giovanni, a los que viven allí mucho tiempo, pues acaban que cogen esa cultura y pueden entrar así. así es, quizá por ser Europa, ¿no? Creo a los europeos les La gusta, creo, ¿no? facilidad también y no cuesta mucho y les gusta estar saliendo de casa porque Sí, allí como es más es un poco diferente de aquí de Brasil porque aquí en Brasil son más casas, ¿no? Queriendo o no tienes tu jardín, tienes un espacio para estar sentado y allí no, allí son más apartamentos, pisos y uno se queda muy encerrado dentro de casa. Ahí pues para estar en la Aprovecha para calle, ganar y respirar esa- aire nuevo, pues están siempre saliendo. En así plazas es. también, ¿no? Hay muchas plazas ahí con los... O es niños o es los viejitos esos jugando a cartas y... sí. Así es. Y bueno, aprovecha a hacerte una otra pregunta. Es, siempre, bueno, como profesión, ¿siempre quisiste ser médico o, bueno, querías ser un otro tipo de profesional o no? Sí.
No, desde niño, desde pequeño, mi mamá dice que yo tendría 3 o 4 años y yo siempre estuve en mi cabeza que quería ser médico, quería ser médico, quería ser médico. Increíblemente, no fue fácil, pero me hice médico y aquí estoy siempre desde niño, desde pequeño. No había empezado la escuela, mi mamá siempre me decía que yo siempre decía que quería ser médico, quería ser médico Qué bueno, y al final estudié medicina. qué interesante. Estudié Bueno, medicina después de estudiar, porque me pasé casi toda mi vida estudiando, salía de una escuela, entraba en otra. Lo único tiempo que estuve sin estudiar directo fue los 2 años que pasé en la MIDI, en el servicio militar. ujú, Y ya después estudié medicina y en agosto del 2001 me gradué de médico. qué bueno. Mm. Y eso cuando dijiste que fuiste a Venezuela, ¿fue justo cuando te graduaste o fue un poco después? Fue unos 2 años, 3 años después de graduado fue que en febrero del 2004 fue que fui para la misión en Venezuela. Mm. ¿Y estuviste allí cuánto tiempo más o menos? Allá estuve como 7 años estuve trabajando en Venezuela. Ah, como 7 años, Bueno, bastante tiempo. 7 años, Y luego sí, volviste, bastante. estuviste un tiempo en Cuba y ya viniste para Brasil, ¿no? Al Y programa después, este. sí, así mismo terminé la misión en Venezuela, regresé para Cuba y en Cuba estuve trabajando 2 años, 2 años y poco, y a los 2 años y poco salí de misión esos 3 años a trabajar como médico en programas médicos a Brasil. Qué Es bien. lo único, o sea, ahora el trabajo que tengo, cuando tengo, es el de cuidar de personas, o sea, es un trabajo que es como le dicen, es como un auxiliar de ayuda a domicilio, o sea, son muchas cosas que yo aprendí en mi profesión como médico, más no tiene nada que ver con la medicina. Siempre he trabajado, lo único que siempre he trabajado en mi vida ha sido de médico. Desde que me gradué hasta que vine para acá, para España, estuve trabajando de médico. Mm. Y ahí en España trabajas, solo para entender un poquito, cuidando a la gente en su casa, ¿no? Como, bueno, perdón. En casa, sí, es un trabajo que le das apoyo a las personas, depende de la enfermedad. Muchas personas que algunas por la edad, otras porque tienen alguna discapacidad, porque tienen alguna enfermedad neurovegetativa o porque por desgracia sufrieron un accidente y se quedaron encamados. Es muchas personas necesitadas de ese servicio y como aún no he podido aquí homologar mi título de médico, estoy en eso. Es un proyecto que demora porque primero es en mi país, allá demora un poco y entonces después que están listos los que están homologados, que están listos los papeles, los documentos en mi país, darle entrada aquí en España, demora otro tanto más. Y entonces en este momento, no es por más tarde, pero el que trabajo ahora es así como auxiliar de ayuda a domicilio. muy bien. Gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, porque aquí hay muchísimas personas, inclusive los mismos españoles, que no tienen una fuente de trabajo. Ya. Y más Y después de estoy la muy grato a pandemia, ¿no? Dios. Ahora quedó más difícil. Yo conozco a muchos amigos españoles que hasta se están yendo del país, yendo a otros países para trabajar. Bueno, bueno, queremos saludar a los que están ahí en Instagram. Sé cuántos están en En tuyo, Felipe. Instagram, sí, aquí, bueno, yo estoy también ahí. Ah, bueno, Sí, a ver, Alessandra, Benedito da Silva, Brito, saludos. Adriana, GA Assessoria, Adriano Oliveira, que mandou boa tarde, Nilce, saudades. saludos. Sivane Chaves, Léo Amigo Mineiro e o Wellington Moura. O grande Wellington, amigo nosso aí, Léo lá de Minas, sempre segue a gente aí, curte as nossas fotos, nossos trabalhos. Que bom. Muito obrigado por estar aí. Vocês já perguntaram pra ele assim, se ele tem saudade de algum tipo de comida daqui? Hum, Hum, é,
Sim. Giovanni, não sei se Sim. escutaste, pero tienes echas de menos ou... Bom, eu vou perguntar em português, tá? Você sente saudade de algum tipo de comida do Brasil? É essa a pergunta, Diogo? É. Algum tipo de comida do Brasil? Comida Oh, brasileira? a ver, saudades no, de sentir saudades no posso sentir porque es que aquí como eu moro com brasileiros, eles, você sabe que aqui se faz as comidas de lá do Brasil, mas lo que eu senti é saudade é dos alimentos próprios do Brasil, porque aqui se conseguem muitas farinhas, mas não são iguais a farinhas do Brasil, entendeu? Un frango caipira de ahí de Espíritu Santo, nada que ver con un frango caipira de acá de España, ¿entendió? Y el cerdo tampoco, ¿no? La carne de cerdo también cambia bastante. ¿Ya? La carne de cerdo, la carne... Sí. Ah, sí, sí, tengo muchas saudades, sí, de la picaña. Picanha, De la todo picaña. quem não gosta de Até a picanha? gente tá com saudade. Até aqui no Brasil tá difícil. Até que está complicado, picanha também. Aquí tienes que hacer un proyecto primero de unos 6 meses para poder comer. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou muito de comer carne de boi, mas os cortes que eu acostumava a comer mais lá, quando comia, era o corte de picanha e o outro era de filé mignon. Poderia ser? Sim, sim. Sim. E em aquele, ao menos em Conceição da Barra, estou falando ano 2014, 2015, 2016, o valor do quilo da picanha oscilava entre os 38 e 40 reais. Agora eu não quero saber a quanto está custando o quilo. Pues, Em aquele tempo era cara, agora não quero saber quanto está custando. Bueno, te puedes asustar por no el se habla otro. más en eso entonces, ¿no? Deja cómo está entonces, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta hablando sobre adaptación. ¿Cuáles fueron los mayores retos para ti ahí en España, cuando llegaste en España, para adaptarse a la cultura española, por ejemplo? ¿Qué tipo de dificultades encontraste, no? A ver, como te falo? Que acontece? Que como nosotros tenemos bastante conocimiento de lo que, cómo más o menos es la cultura aquí en España, por las relaciones que tiene Cuba con España, por filmes, documentales, programas que pones en mi país. Aquí, ¿cómo no es como en nuestros países? Es la relación para mí, es mi opinión particular. Es la relación intrafamiliar, o sea, o la relación con las personas que no son oriundas de acá de España, ¿entendió? A ver cómo te explico. O sea, no ten ese roce como son ustedes, entre ustedes, que son, hay más comunicación entre los vecinos, ¿entiendes? Ahí en Brasil, en mi país también, pero aquí no es muy... Son muy cerrados, y ¿no? Son muy cerrados. Sí, exactamente. Y con nosotros los extranjeros aún más. Se hace un poco más difícil en ese sentido. Y lo otro que pienso yo que también vino a fortalecer ese comportamiento ha sido el tiempo que estuvimos mucho tiempo confinados por desgracia, por el COVID. Y yo estuve prácticamente como 6, 7, 8 meses que no podíamos salir a ningún lugar porque no se podía salir y era en casa todo el tiempo. Y hasta tampoco podríamos, yo me acuerdo de esa época, hasta tampoco podíamos recibir visitas en casa. Y cuando recibíamos era una o dos personas. Y si era más,
si era más, los vecinos oyera un ruido, más gente de lo que debería, llamamos a la policía. Estaba, Así mismo. No, y aún y a veces tú vas a veces yo entro en algún edificio, en algún blog, y se te quedan mirando así, como diciendo, y eso que yo siempre ando con mi mascarilla, siempre ando con mascarilla, casi siempre, yo no dejo de ponérmela. Y cuando entro a los edificios siempre tengo mi mascarilla puesta. Y aún muchos, si están apurados, ellos prefieren o subir solo un elevador o que tú subas primero y ellos subir después, aún con la mascarilla puesta, porque está con ese miedo aún de la enfermedad y no saben qué es que la enfermedad, si tú te proteges, si yo estoy protegido, no tengo por qué transmitir la enfermedad, la tenga o no la tenga, si no la tengo no la transmito y si la tengo, tengo puesto mascarilla. Pero es difícil, aquí el relacionamiento no es como en Brasil, no es como en los países de nosotros allá de América Latina. Bueno. Y dime, ¿su esposa trabaja o solo es ama de casa o cuida del niño? Ahora, por desgracia, ahora está ama de casa, pero ella trabaja cuando se tiene algún trabajo. Hizo auxiliar de enfermaje, auxiliar de enfermería, y también a veces trabaja de auxiliar de ayuda a domicilio cuando hay trabajo. Por eso te digo que no siempre se tiene la dicha de uno decir tengo un trabajo estable, ¿entiendes? Porque es difícil. Aquí y ahora la situación está bastante difícil. Entiendo. Bueno, sí. creo que casi Ahora en este todos momento lugares, soy ¿no? ama de casa. Ama de casa, muy bien. Y bueno, Felipe, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, es lo que siempre dije, ¿no? Aquí en España, después del COVID, de la pandemia, todo se complicó bastante, los que tienen empleo tienen que dar gracias a Dios porque Mismo, está muy complicado, muy complicado. Bueno, nadie tiene otra pregunta. ¿Hay alguien haciendo preguntas? En ¿YouTube? Hay alguien en YouTube, en Facebook, porque aquí entró también. Ahorita en Instagram estuvo Geraldo Severino, Oficina Toyotec e Banca do Tizil. Geraldo é uma pessoa que sempre está por aí, né? Um senhor conhecido Siempre nosso. está ahí mirándonos. Bueno, es mi abuelo. Esse é o abuelito de Felipe e Es mi sempre está abuelo, aí por aí. siempre está ¿Está ahí. bueno, Felipe? ¿Ah? É seu abuelo. ¿Está bueno de verdad? Es mi abuelo, sí. Es con lo que estoy allí viviendo. Bueno, Giovanni, por nuestra parte, las preguntas que teníamos eran estas para, bueno, si quieres añadir alguna otra cosa que no te preguntamos, puedes decirnos o añadir algo, dejar un Yo mensaje. tengo un motivo más para agradecer a Dios por haber conocido a usted, pastor, amigo Dios, aunque no lo he visto, no lo he conocido personalmente. Espero que un día Dios me dé la oportunidad de conocerlos personalmente. Desearles que Dios siempre esté presente en sus vidas, que siempre los bendiga, que los proteja a ustedes y a todo el pueblo brasileño, que en mi persona tienen a un hijo, a un hermano en Cristo Jesús. Y nada, encantado de haber estado estos minutos aquí conversando con usted. Y eso que yo le dije a Felipe, cuando habló el primer momento para la entrevista, yo le dije que sí, pero que yo le expliqué que no son muchos de este tipo de entrevistas, pero me pareció que era un momento muy oportuno para agradecerle al pueblo brasileño en esos 3 años que yo estuve ahí trabajando en Brasil. El amor, el respeto, el cariño que me brindaron hacia mi persona y que aún hoy en día muchos lo siguen haciendo desde allá desde Brasil. Que Dios los bendiga grandemente, que siempre los proteja, que siempre esté presente en sus vidas y que todo sea en la paz del Señor para ustedes los brasileños y para cada ser humano en este mundo. Amén. Bueno, te agradecemos también y ha sido un gusto conocerte y bueno,
Y aquí tenés una familia también, pues creo, es algo que siempre digo, la familia de Dios es una familia universal. En todas las partes del mundo En está. todas partes del mundo Una tiene que familia, ser Nati, Bueno. así mismo es, sí. Es bonito, una familia muy linda, sí. Muy linda, ¿no? En todos los idiomas, pero un día vamos a hablar una lengua sola o vamos a entendernos completamente. completamente todos unos con Así los mismo otros. es. Y bueno, un saludo a los que estaban por ahí, los que- que están por ahí, ¿no? Ahí está también ahora Teresa Ferraz. Sí, Y acaba de un entrar. saludo, saudación, Teresa, un abrazo. Y gracias más una vez por tu tiempo, Josvani. Que Dios bendiga a tu Oh. familia, a tu hijo, ahí, tu Sí. trabajo, y use tus manos, use los instrumentos que tienes para vencer las vidas, para cumplir aquello el llamamiento que El Dios te llamado de hizo, ¿no? Dios, que sí, Y exactamente. bueno, aquí estás. Cuando quieras venir a Brasil a comer una harina de yuca brasileña, aquí tendrás. Y que Dios te Espero bendiga. que no demore mucho y que sea pronto que pueda estar por ahí Sí. para comer la verdadera harina de yuca, de verdad, la buena, de verdad que es la brasileña. Así es. Bueno, muchas gracias chicos por todos que estuvieron ahí. Que Dios bendiga a todos. Hasta nuestro próximo Charlas Hasta Hispana, nuestro Felipe. Próximo Charles Españas, que bueno, a ver si dentro... no tardaremos mucho esta vez. Sí, sí. No tardaremos mucho, así que Sí. estad atentos a nuestros stories y os avisaremos también. Y tenemos que también ver un día para nuestra live como hacíamos, ¿no? Sí, El tenemos viernes que- cantando, pero Nah. bueno, ya os enteraréis de todo lo que pasa. Sí. Y estén muy atentos ahí, pues vamos a estar entrevistando un chico de México, quizá en el próximo en vivo, que es una persona que va por varias partes de México, varios rincones, mostrando la cultura mexicana, y estuvimos hablando con él y él aceptó mucho gusto, ¿no? Y tuvo mucho gusto en aceptar la invitación. Y quizás sea en la próxima, no lo sé. Vamos a ver si el próximo sábado estamos aquí o vamos a ver. Vamos a estar diciendo a ustedes en nuestras redes sociales ahí, Exactamente. y ustedes van a saber de eso. Bueno, Pues gracias a todos Gracias los a que todos. estuvieron, los que están ahí con nosotros. Y que tengáis un feliz sábado y un muy bendecido final de semana. así es. Chao. Amén. Chao. Giovanni. Chao, Dios te Giovanni. bendiga, mi querido. Dale saludos a la hermana Victoria y a James. Al hermano James. Se los haré con gusto. Muchas gracias. Chao. Bendiciones para ustedes. Amén. Chao. Chao.